Pero bueno, ya hablábamos de Luisa María Alcalde, ¿no? La dirigente, hoy dirigente De María Luisa. nacional. No, Luisa María Alcalde. Sí, ahí vamos a poner al revés porque sí hubo ahí un pequeño Este ya lo corrigieron. problema. Eso. Comentar, ¿no? ¿Cuál es la visión que podemos tener entendiendo que la secretaria de Gobernación, quien estuvo prácticamente toda la administración de López Obrador, realmente no tenía o no parecía tener vínculos o cercanías con perfiles, porque si bien es cierto que era un perfil sumamente político, era muy evidente que tenía intenciones políticas después de terminar la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya fuera en el próximo gabinete o dentro del propio partido. Esto era algo muy evidente y era muy fácil de leer pues porque viene de Morena, porque emana de este partido, porque toda su familia tiene la línea y el tinte político y porque realmente siempre lo dejó muy claro, ¿no? En sus formas y en sus conductas y en la forma en la que se agrupaba en muchos aspectos. Pero en Baja California realmente no la mirábamos, ¿eh? A lo No. mucho vino una vez y sostuvo una reunión con Alejandro Arregui, con empresarios de Tijuana, pero la realidad es que parecía que no tenía grupo, no tenía conexión, no tenía alguien que de alguna manera pudiéramos decir está alineada con o está creando su propio grupo político o tiene un grupo político en Baja California. Esto tiene que representar algo, Jorge. Sí. Hay una ausencia de perfiles cercanos a Luisa María Alcaide. Además porque esta abogada, esta política, que además fundadora de Morena, de los inicios de Morena, el paso que significa el movimiento. Su papá, líder sindicalista, y a partir de lo jurídico, realmente llevó causas de los sindicatos desde los 70s y muy conocido, muy apegado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios, al igual que su mamá, la familia Luján. Que ha terminado por tener como aderezo es el cómo se capitalizó políticamente Luisa María Alcalde, porque fue a través de la Secretaría del Trabajo, como dices, Villa, en el momento más crucial del López Obradorismo en una reforma laboral que vino a impactar, como el tema del outsourcing. Estos planteamientos los trajo a Baja California y no hubo un evento especial. Recuerdo el evento que se hizo en el Bonillismo en su momento, allá en el CEAR de Mexicali, donde pues realmente no tuvo mayor impacto al saber que venía ella, lo que significaba para los morenistas ella. Después ya como secretaria de Gobernación, pues todavía tuvo que haber tenido mayor contacto. ¿Cuál es el problema, Villa? Que en Baja California les va a pagar el peso, o si no es que ya se le está pagando, el precio político, perdón, de apoyar a ultranza a Dan Augusto. Adán Augusto López Hernández no significa nada para el morenismo, a pesar de que hoy tiene el Senado, ¿no? A pesar de que en estas negociaciones políticas por debajo de la mesa, tanto Sheinbaum como AMLO le ceden el Senado, o al menos la Junta de Coordinación Política. Ya veremos si lo puede sostener. Pero en lo que es la política de tierra, de base, de estructura del morenismo, que sí representa Luisa María, y hoy vemos una renovación joven, incluso con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no está Dan Augusto López Hernández dentro de esa ecuación, como tampoco lo está con la gente de Claudia Sheinbaum. ¿Qué precio político va a pagar Baja California? Porque Julieta Ramírez, Armando Ayala, Netza Jauregui, la gobernadora Marina del Pilar, le hayan apoyado con todo a Dan Augusto López Hernández. Y eso lo estamos viendo en el impacto que está teniendo a 3,000 kilómetros de distancia. Vemos a un Morena que se reagrupa a partir de la base y la estructura, teniendo a una joven como Luisa María, y teniendo todo este impacto político con una renovación en donde Baja California, al menos que sus fundadores lo rescaten y cambien de dirigencia estatal, pudiera tener una representatividad importante en materia política. Porque ni Catalino está llevando bien a Morena, ni en su momento Ismael Burgueño por los pinochetazos que recibió y la poca importancia que le dan, porque prácticamente Morena la manejan desde el bienestar. Sí, esa es la oficina central realmente, ¿no? Del gobierno, la del gobierno del estado y la dirigencia de facto, por así llamarlo, es la de Netza Jauregui, ¿no? Y una dirigencia, cabe señalarlo, diezmada a raíz de, pues, el pasado proceso electoral, donde si bien mucha gente cree que hubo una excelente operación política,
la realidad es que quedó claro que no tiene un respaldo popular, ¿no? Y esto fue más que evidente durante el último proceso interno de Morena. Un perfil que, si bien no es alguien como Citlali Hernández, que está todavía más encauzada con las luchas o con las visiones de la izquierda, que pudo haber sido a lo mejor una persona mucho más orgánica, ¿no? Y con unos cimientos mucho más fuertes dentro del partido o más alineada incluso a los perfiles como Claudia Sheinbaum. La realidad es que Luisa María Alcalde representa pues este relevo generacional del que están hablando, pero no pareciera ser similar, ¿no? Al relevo generacional, entre comillas, que se está planteando en Baja California, ¿no? Exacto. Porque sea lo que sea o independientemente de cualquier cuestión del linaje que tenga Luisa María por la familia que tiene, por el sindicalismo, la realidad es que aún así está mucho más apegada a las causas sociales, a diferencia de lo que vemos aquí en el estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es un perfil tan tirado a la izquierda como Citlali, la verdad es que sí representa a un cambio, pareciera por la ruta de lo que el presidente López Obrador considera, ¿no? Y además son del mismo grupo, ¿no? Claro. Sí, bien, como dices, Citlali la veíamos, pues incluso públicamente sus posicionamientos son más rudos o son más... Ahora veremos cuáles son los de Luisa María. La ruptura del PES, la ruptura con la alianza con el PES fue entera. Gracias, Citlali. De Citlali. Y lo que también no le va muy bien a Baja California, sobre todo a los marinistas, es que esta nueva dirigencia no tiene absolutamente nada que ver, hasta podríamos decir que es la antítesis de Mario Delgado, ¿eh? Totalmente. Entonces, ojo marinistas, porque centraron todas sus fuerzas en una sola canasta y ahora vemos que lo que les va a terminar por costar, esperemos que no, por el bien de la política baja californiana, ¿no? Por lo que se vino haciendo, pero sí, y me refiero desde el aspecto político electoral, pero la realidad es que tenían que haber tenido una lectura a profundidad a lo López Obrador, ¿no? A largo plazo, y se vendieron a lo corto. Era muy evidente. Era muy evidente y realmente no hubo, insisto yo, nadie que tratara de jalar al molino hacia Luisa María, ¿no? Y esto, pues vamos a ver cómo los trata. Hoy sí vemos ya fotos de todo mundo con Luisa María, una luchadora, una inalcanzable. Cállense, habladores, no es cierto, ¿no? Ni caso le hacían, ¿no? Como lo dijiste al principio, ¿por qué no vemos ninguna fotografía de cuando fue secretaria del Trabajo? Claro, sí. ¿No? La única que alcancé a rescatar ahí fue de Alejandro Arregui y que fue por un tema de una reunión con empresarios, ¿no? Pero la realidad es que no había nada de agenda, nada de trabajo, nada de planteamientos. No se le recibía como se le recibió a otros, mucho menos a Dan Augusto, que era el consentido del Estado en su momento. Y si bien es cierto que todavía pueden tener rescates dentro del gobierno federal gracias a Dan Augusto por el apoyo que se le dio, pues podrían simplemente... Eso se va a terminar acabando, ¿no? Vino Luisa María cuando vino López Obrador. ¿Recordás que estuvo ahí en la rueda de prensa? O sea, si mínimo hubieran tenido este contacto o esta visión de que tienes que quedar bien con la secretaria de Gobernación. No lo hicieron así. Y ahora veremos cuál es el contacto que tendrá Luisa María con Morena Baja California. ¿De qué manera van a generar esa cuestión? Y quienes pueden aprovechar esa laguna que existe, pues son los relegados de Morena, ¿no? Los que no han sido tomados en cuenta por el marinismo. Que probablemente tengan más vínculos dentro de Morena, dentro de la tierra, ¿no? Del territorio. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.